¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, como todos los días domingo, 9 de la mañana en Agricultura 92.1 FM, con estreno los días lunes, 21 horas en Agricultura TV, por supuesto. Estamos muy contentos, otra semana más, donde hablamos de pensiones, de seguridad social, acompañado de el responsable del nombre de este programa, Pedro Pizarro Queñas. ¿Cómo estás tú, Pedro? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Muchas gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, por la buena onda que nos han enviado por redes sociales. Sí, estamos en una nueva semana en Simple y vamos a conversar respecto de sistema de pensiones, vamos a conversar respecto de PGU, vamos a conversar respecto del proyecto que ha anunciado el gobierno y las luces y sombras que hemos ido conociendo respecto de ello. Y para eso tenemos una espectacular invitada hoy día, Eugenio. Hoy día nos acompaña doña Cecilia Cifuentes, quien es académica de la Universidad de los Andes, ingeniero comercial, experta en temas de pensiones, integrante del Consejo Consultivo Previsional. O sea, tiene una serie de títulos que uno le podría decir. Así que, Cecilia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Eugenio, por la invitación. Efectivamente, este es un tema que llevo muchos años dedicándole horas y horas de estudio, de mirar planillas, Así que feliz de venir a hablar de un tema que además está en el centro de las preocupaciones de los chilenos hace mucho tiempo. Así ha estado en el centro de la preocupación, en todas las encuestas aparece dentro de los temas primordiales. Fue uno de los temas que más se mencionó también en octubre del 2019 como las causales de descontento. O sea, claramente también ha sido un tema de varios gobiernos tratar de irlo reformando y haciendo los ajustes. Una primera pregunta, quienes nos están acompañando, uno de los funciones que tú estás haciendo, el tema del Consejo Consultivo Previsional. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo integran? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué hace este Consejo Consultivo? Bueno, el Consejo Consultivo Previsional lo creó la ley que creó el Pilar Solidario en Chile el 2008, y la idea es que exista una instancia técnica autónoma que colabore con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Hacienda en todo lo que se refiere al Pilar Solidario Previsional. Y además, cada vez que el Ejecutivo manda alguna ley que modifica directa o indirectamente los beneficios del Pilar Solidario, para que ese proyecto de ley se pueda tramitar, se requiere la opinión del Consejo Consultivo Previsional. El Consejo Consultivo Previsional normalmente tiene que estar constituido por 5 miembros, uno que es el presidente, que lo nombra el presidente de la República, y otros 4 integrantes que son sugeridos por el Poder Ejecutivo y que tienen que ser ratificados por el Senado. Bueno, esto acaba de cambiar. De hecho, estuvimos varios meses en que la única integrante del Consejo era yo, porque 2 de los integrantes anteriores se fueron a trabajar al gobierno. El que era presidente, que era Carlos Antonio Díaz, renunció porque es de un cargo de confianza del presidente, y a Gonzalo Edwards se le había terminado el periodo, así que estuve un tiempo y no podía sesionar porque yo sola no formo el quórum. No hay quórum, claro. O sea, pero ya se acaban de nombrar los integrantes. ¿El Consejo eras tú? El Consejo en algunos meses fui yo, pero no pude sesionar. Y recién, bueno, el gobierno acaba de nombrar como presidenta del Consejo Consultivo a la ex ministra del Trabajo, Alejandra Krauss. El Senado ratificó a Carlos Antonio Díaz como un miembro del Consejo y también a Paula Benavides. Falta que se nombre un integrante adicional, pero por lo menos ya podemos sesionar sin problema. Ya, directo a que no hayan podido sesionar y no haya estado constituido, porque tú me dices que hay algunas personas que se fueron al gobierno, otras que se acabó el mandato. O sea, ya en marzo sabíamos que no había Consejo Consultivo. Si hubiesen querido hacer alguna modificación legal en lo que es Pilar Solidario o PGU, ¿no se habría podido entonces? No se habría podido hacer, efectivamente, porque esto es un tema legal. Se requiere la opinión del Consejo Consultivo cada vez que se quiere hacer una modificación legal al Pilar Solidario. Se acababa de aprobar la PGU en enero y eso fue con la revisión del Consejo, o sea, en ese sentido. Pero lo que sí pasó es que, claro, el reglamento para la PGU, para determinar el instrumento de focalización,
recién lo conocimos como consejo hace muy poco tiempo. Claro, y de hecho, bueno, se publicó en el diario oficial y se aprobó sin la opinión del consejo, entonces, o sea, hubo un conocimiento posterior por parte del consejo. Hubo un conocimiento posterior por parte del consejo, en este caso no era una modificación legal, pero la creación del consejo recomendaba que cuando había este tipo de cambio de reglamento, el consejo lo pudiera ver. Lamentablemente, claro, como no podía sesionar el consejo, se hizo sin que el consejo lo pudiera conocer. Fíjate que hay un detalle bien interesante que, escuchando a Cecilia, estamos conversando hasta ahora con Cecilia Cifuentes, destacada académica, muy vinculada a los temas de las pensiones. Tú decías recién que el Consejo Consultivo tiene un carácter técnico. Así es. Y es bien interesante porque resulta que la ley que crea el Pilar Solidario obliga a que la política pública tenga que necesariamente apelar a lo técnico, que es algo que en línea general en los últimos años ha sido medio despreciado, el tema técnico. Los técnicos han dicho muchas cosas y finalmente la política termina por desoír. En el tema de las pensiones, ¿tú crees que el debate que se ha dado en los últimos años ha sido un debate más voluntarista que técnico? Efectivamente eso es así. Yo creo que ha sido un debate muy basado en consignas, pero aparte de eso habría que decir que en lo que se refiere al pilar solidario, yo creo que hemos logrado mantener el carácter técnico y a lo mejor en algo ha contribuido eso la existencia de este consejo. Puede haber sido un elemento, pero en todo lo que se refiere al pilar contributivo, el tema en el cual el Consejo Consultivo no tiene una injerencia directa, ese debate, a mi juicio al menos, ha estado muy motivado por más consignas que análisis tema más dogmático, técnico. Ideológico quizás. Sí, absolutamente, porque cuando uno analiza el tema del pilar contributivo desde el punto de vista técnico, y así ha sido con la Comisión Marcel y fue también con la Comisión Bravo, la verdad que nunca se recomendó, por ejemplo, eliminar el sistema de capitalización, nunca fue una recomendación de las instancias técnicas, y sí ha sido un tema que ha estado bien instalado desde el punto de vista político, de alguna manera responsabilizando en forma equivocada, a mi juicio, a las administradoras de fondos de pensiones de un problema de bajas pensiones que tiene mucho más que ver con definiciones de política pública que con la administración de los fondos. O sea, probablemente si tuviésemos un consejo consultivo para el tema contributivo o tuviese atribuciones para pronunciarse sobre eso, podríamos eventualmente haber avanzado más en lo que son los proyectos y en las reformas que tenemos claro que están pendientes hace mucho tiempo. Puede ser, claro, ahí estamos ficción, haciendo claro. política ficción, pero de hecho en algunos momentos se sugirió que el Consejo Consultivo ampliara sus facultades y, por ejemplo, tuviera atribuciones para recomendar cambios en la edad de jubilación, cambios en la tasa de cotización, que son en los dos temas que la política se ha trabado, porque sabemos desde el punto de vista técnico hace 15 años que es necesario aumentar la tasa de contribución y que es necesario avanzar en la edad de jubilación. Eso es un consenso técnico súper amplio, pero a nivel político ha sido imposible avanzar en esos temas. Sí, ahora, el aumento de tasa de cotización como que ya es transversal, o sea, tanto el proyecto de la presidenta Bachelet como el proyecto del presidente Piñera contemplaban un aumento de tasa de cotización. Bueno, lo que adelantó el subsecretario Larraín también apunta un poco hacia eso. También ¿no? apunta, Sí. Ahora, el tema de la edad políticamente es difícil, porque hemos visto lo que ha pasado en otros países cuando se propone aumentar la edad de jubilación, que hay una resistencia importante. No sé si políticamente va a haber piso para eso alguna vez. Es que yo creo que hay formas de hacerlo. Probablemente no se puede determinar ya, desde ahora en adelante las personas no jubilan a los 65, sino que de esa forma políticamente es inviable. Lo que han hecho los países desarrollados es que aumentan las edades de jubilación para generaciones más jóvenes. O sea, no sé, por ejemplo, plantear todos los que nacieron después del año 90 se van a jubilar en vez de los 65 a los 66. Esa es una forma de hacerlo. Yo creo que también... No sé si eso va en línea con la esperanza de vida al nacer, ¿no? La esperanza de vida al nacer, Claro. obviamente. Sí. Y así, de esa forma, muchos países han avanzado en esta materia. Yo creo que otra forma que hubiera sido razonable, por ejemplo, y que en algún minuto con el economista Patricio Raúl lo planteamos, es que la entrega de la PGU, por ejemplo, fuera de alguna manera vinculada a la expectativa de vida. Entonces uno estableciera la PGU ahora se entrega a los 65 años, pero en, no sé, 5 años más se va a empezar a entregar a los 66 y de esa manera ir de alguna manera moviéndose hacia que reconozcamos el hecho evidente de que vivimos más años. Sí, esa es una de las causas fundamentales de las bajas pensiones.
que vivimos mucho más años de los que vivíamos cuando se creó este sistema de capitalización, por ejemplo. Claro, lo otro es plantear un cálculo y no una cifra, decir, mire, usted se va a poder jubilar con la expectativa de vida que tenga al momento de nacer menos X. Efectivamente. Y eso hace que no tengas que ir cambiando la ley porque ya queda queda indexado. Queda Sí. indexado un mecanismo ahí. Pero bueno, Sí. ese es un tema ahí que se va a tener que avanzar en su momento. Volvamos al tema PGU. Bueno, la PGU vino a reemplazar lo que es el pilar solidario en materia de pensiones de vejez, y yo creo que fue un avance importante. O sea, fue un avance importante, porque primero tuvimos un pilar solidario que llegaba al 60%, ahora tenemos una PGU que llega al 90%, solamente excluye al 10%. ¿Cómo debiese seguir avanzando el tema PGU? El presidente Boric dio algunas luces en su última cuenta pública, que quiere aumentar el monto. Ahora con puro reajuste vamos a llegar a esa cifra pronto, pero dice que quiere aumentar el monto y quiere llegar a algo universal, que yo entiendo que es llegar al 100% y no al 90%. Veremos cuando presenten el proyecto. ¿Cómo debiese ir evolucionando, avanzando el tema de PGU? Mira, yo creo que yo comparto y de hecho un poco antes de que se estableciera esta política, yo era muy partidaria de que se estableciera una pensión básica lo más universal posible, fijada en la línea de pobreza, de alguna manera para hacerse cargo de lo que plantea la OIT en términos de sistemas de seguridad social, que se asegure la línea de pobreza a toda la población. Creo que es un avance muy significativo. Ahora, hay que considerar que esto es muy caro, fiscalmente es muy caro. De hecho, para poder establecerla hubo que hacer una reforma tributaria en su momento, desde el punto de vista técnico, y yo compartí eso. Había algunos cuestionamientos de que efectivamente esto estuviera financiado. Yo todavía tengo dudas al respecto. Yo creo que no es prudente por ahora, desde el punto de vista fiscal, avanzar más allá de lo que hemos hecho. Hay que pensar que en el gobierno anterior se duplicó el pilar solidario en términos de recursos. O sea, fue un esfuerzo gigantesco. Las pensiones van a mejorar mucho gracias a la PGU. Lamentablemente los retiros las dañaron, pero vamos a lograr mejorarlas mucho con esta política. Yo creo que no están las condiciones fiscales dadas para avanzar más allá de esto. Chile es el único país del nivel de ingreso nuestro que ya está en condiciones de poder asegurar la línea de pobreza a todos los jubilados. Ningún otro país de nuestra condición de ingreso lo está haciendo. Entonces, yo creo que no es prudente avanzar más que esto. Además que me preocupa que si la PGU sube mucho más allá, empecemos a dañar los incentivos a cotizar. O sea, que las personas perciban, ya, la verdad que ya con lo que se está prometiendo me considero que estoy bien, y como siempre hay urgencias de corto plazo, la opción sea no cotizar, y ahí generaríamos un daño bien importante, porque nosotros necesitamos más cotizaciones y no menos. Entonces, yo creo que con lo que se avanzó en el gobierno anterior, yo lo dejaría en este punto y no avanzaría más allá por ahora. Sí, y recordemos también que la PGU tenía dos etapas de implementación. Una primera que nos tocó implementar a nosotros, que fue la ley se publicó el 29 o 30 de enero, y en febrero estábamos pagando a las personas que ya estaban en el pilar solidario, que era el 60%, y una segunda que empezaba ahora, el 1 de agosto. Así es. Que costó que empezara. Y de hecho todavía no empieza. O sea, Todavía no empieza. Los pagos para el sector, para las personas que ingresan nuevas al sistema no han empezado, y la ley está vigente desde el 1 de agosto. ¿Qué pasó ahí a tu juicio? ¿Por qué se atrasaron? Claro, yo creo que ahí el tema del cambio de gobierno probablemente produjo un atraso. Las personas que entraron no fueron capaces en ese sentido de poder implementarla y tener el instrumento técnico y toda la capacidad técnica para poder empezar a pagarla ahora en agosto como correspondía. Y de hecho yo esto lo puse por Twitter, y la subsecretaria de Hacienda me contestó. Agradezco su gentileza de haberme contestado, y me dijo que sí iba a pagar con efecto retroactivo. O sea, a pesar que se supone que las personas van a recibir lo que hubiera correspondido a lo que determinó la ley. Un tema súper importante, Pedro, con la PGU, es que es muy importante que la gente sepa que no es necesario jubilar para solicitar la PGU, porque es un tema que en lo personal me preocupa. Lo que estamos viendo es que ha habido un aumento bien importante en las personas que están jubilando. Ojalá que eso no se explique porque las personas piensen que para poder recibir la PGU tienen que jubilar. No es así. Una persona puede seguir cotizando, trabajando, y si cumple los requisitos puede recibir además la PGU. Yo creo que ese es un tema bien relevante. Sí, pero lo que pasa es que tú lo mencionas muy bien, el porcentaje, la gente que iba a ingresar ahora en agosto era aquellos que no estaban en el pilar solidario
y que se subsumían dentro de este universo de personas que entraban a la PGU no estando dentro de este 10%, O sea, que iba a ser calculado por un test de afluencia, que es Así un es. mecanismo que iba a determinar si esas personas estaban dentro del percentil más rico de Chile. Ese instrumento estaba listo, ¿no? O no está implementado. ¿Cuál ha sido el problema? Porque en el fondo, sumando y restando, el problema es ese. Sí, lo que pasa es que lo que hemos tenido hasta ahora, y probablemente Pedro maneja este tema mucho mejor que yo, como en su calidad de ex subsecretario, había que determinar al universo del 60% más vulnerable, y para eso se usaba un instrumento que lo que hacía era ver si las personas pertenecían o no a ese 60% más pobre. Cuando ya llegamos al 90%, lo que se pensó es que iba a ser más fácil simplemente determinar quién estaba en el 10%. Eso era lo que se llamaba un test de afluencia. En vez de determinar el 90%, encontrar al 10%. Y la restricción con que se encontró el nuevo gobierno es que no tenían un instrumento para detectar a este 10%, y lo que se hizo simplemente fue mantener bastante similar el instrumento anterior, pero en vez del 60% llegar al 90%. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Se le hicieron algunas pequeñas modificaciones a la fórmula. Yo creo que no vale la pena entrar en ese detalle, claro, porque es muy complejo. Pero eso explica la demora. Eso explica probablemente la demora, no sé, pero yo creo que es eso eso. es parte de la demora. O sea, de hecho, a ver, hicieron 2 publicaciones y la última fue el 26 de julio. O sea, obviamente que 4 días antes del 1 de agosto estaban terminando de publicar cómo se hacía el tema del instrumento. Y ahí, claro, Viene la implementación del pago. claro, tal como tú dices, Cecilia, el mismo instrumento que había, como que le cambiaron 60, 90 y un par de parámetros más. Así es. ¿Por qué? Porque recordemos que el test de afluencia tenía que medir tanto lo que es ingreso como patrimonio. El ingreso es más fácil medirlo hoy en día, hay varias fuentes de información. El tema patrimonio es más complicado, Sí. porque patrimonio hay algunas cosas que están registradas, otras no. O sea, yo puedo tener, qué sé yo, un auto, una propiedad, algunas inversiones, pero si tiene la persona obras de arte en la casa o lo que sea, eso no está registrado. O sea, yo no sé cómo van a implementar un impuesto al patrimonio, pero eso ya Es otro tema. ese es otro tema. Y probablemente este instrumento que ya está operando ahora van a tener que irlo ajustando en el tiempo, a medida que vayan teniendo mayores fuentes de información, para ir cumpliendo con lo que dice la ley, que es el 10% más rico, y es más rico entre ingreso y patrimonio, y no solamente uno de estos factores. Así Conversamos a esta hora de la mañana aquí en Agricultura 92.1 con Cecilia Cifuentes, destacada académica, ingeniera comercial, una especialista en temas de pensiones. Vamos a hacer la pausa en Simple la Pizarra de Pizarro, pero antes te quiero contar que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a Plan Vital. Y como siempre, ya lo sabes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa breve, ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Estamos de vuelta en Simple la Pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1. A nivel nacional en la radio, por supuesto, estamos con estreno los días lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Conversábamos fuera de micrófono mientras estábamos en comerciales respecto de una cosa que había dicho Cecilia Cifuentes, que es nuestra invitada esta mañana, que es realmente muy trascendente, que lo esbozó por ahí, que tiene que ver con esta sensación que parece que se está dando mucha gente, que para poder tener acceso a la PGU hay que jubilar, y eso no está en el espíritu de la ley, ¿no? No está. Y no de está, hecho es uno de los cambios importantes respecto al pilar solidario, porque tú para poder recibir los beneficios del pilar solidario sí tenías que estar pensionado. Pero ahora eso ya no es ya. Ahora se puede postular y recibirlo estando trabajando. Y eso es súper relevante, porque ¿por qué es tan importante eso? Porque siempre uno como economista tenía el temor de que la gente por recibir beneficios deje de generar ingresos. Y eso es algo negativo, no solo a nivel de la persona que tiene menos ingresos, sino que también a nivel del desarrollo del país. Entonces, yo creo que un avance muy importante de la política de la pensión universal fue, este es un derecho que tienen las personas por el hecho de cumplir 65 años y
estar dentro del 90% más vulnerable. Nada más. Bueno, después hay unos topes de pensión, pero esas son las condiciones fundamentales. Entonces, y es algo muy positivo que personas que a lo mejor pueden todavía seguir contribuyendo con su esfuerzo y su trabajo a los ingresos de su familia, a su propia situación y al desarrollo productivo del país. Y al final lo que necesitamos es que todos aportemos y pueden seguir trabajando y además tener derecho a este beneficio de la pensión universal. Entonces esto yo creo que es un punto muy importante para que no se produzca ese desincentivo a seguir trabajando. Ese debate es muy interesante porque uno dice, bueno, la esperanza de vida está hoy día, cuando comenzó el sistema de pensiones en Chile, estaba en 67 años. La esperanza de vida nacer, que es el año 80-81, cuando se instala sí. Para los hombres era 67. Para los hombres, sí. Lo recuerdo en algún almanaque, lo leí en ese entonces, pero hoy día, claro, estamos en el caso de las mujeres en 85 años, en el caso de los hombres 80 años, y la tecnología, la medicina, probablemente va a permitir que esto se vaya prolongando en el tiempo. Entonces eso necesariamente va a sobreexigir a los sistemas de pensiones y va a obligar a este debate respecto de en qué momento permitir la jubilación. Sí, pero yo creo que se tiene que avanzar como lo hemos hecho, que es el tema de generar incentivos, porque tú tienes otra realidad, o sea, hay muchas profesiones o labores que tú pasado a cierta edad no encontrás pega, ¿no? Entonces decirle a una persona, sabe que va a tener una jubilación más alta, pero se va a tener que jubilar después y entre medio no sé qué es lo que hace, tampoco es tan... O sea, hay que hacer un cambio en el mercado del trabajo para incentivar la contratación de personas de más edad, irlo manejando vía incentivo. Creo que también hay labores que no pueden, o sea, hay labores que tienen un desgaste físico mucho mayor y que ya llegan a la edad de jubilación sin tener la capacidad de seguir trabajando. Entonces, pero eso está cambiando con la tecnología. La tecnología está sustituyendo los trabajos de corte físico. Entonces probablemente hay un porcentaje todavía importante en Chile que tiene que hacer un despliegue físico importante para trabajar, pero hoy día la tecnología está cambiando eso. Entonces el mercado en línea general y con la velocidad que está avanzando la tecnología te va a obligar a tomar ese debate y a tomarlo en serio. Porque lo que decía Cecilia recién, hay un tema entre lo técnico y lo real versus el voluntarismo, el tema político ideológico. Así es. Te voy a cambiar de tema, Cecilia. Vamos a ir a otro tema también muy contingente. En algunas semanas más vamos a tener que todos ir a decir si estamos de acuerdo o no con el texto de nueva constitución que nos están proponiendo. 3 domingos más, ¿no? Sí. 3 domingos más. Y ahí, en el artículo 45 de la propuesta, viene lo que se habla respecto de seguridad social y respecto a pensiones. Una pregunta al callo, al hueso. Lo que están proponiendo en el nuevo texto de eventual constitución, ¿sube las pensiones o no sube las pensiones? Hoy ya es compleja la pregunta porque, a ver, yo creo que una de las, y voy a hablar en términos generales de lo que para mí es esta propuesta constitucional, yo en algún minuto, yo no soy abogado, pero para mí ha sido como una anticonstitución, porque una constitución lo que debería generar es certeza, normas que definieran rayados de cancha que fueran claros, y por lo menos en materia de seguridad social, a mí me parece que eso no está presente. Hay muchas cosas que quedan vagas, por ejemplo, esta idea de que, bueno, se van a poder imponer contribuciones a la seguridad social, pero solo pueden tener como fin pensiones. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Quiere decir que lo que yo contribuyo, por ejemplo, no puede ir a generar inversión, a generar ahorro. O sea, es un sistema de reparto puro lo que establece la Constitución, y yo lo que he oído, y tú eres abogado, Pedro, probablemente no es clara esa parte. O sea, hay algunos que han dicho, no, si es que la norma dice que solo pueden ser para fines de pensión, quiere decir que no pueden ir, por ejemplo, a una cuenta de ahorro para futuras pensiones, tienen que ir a un reparto. Y hay otras personas que me han dicho, no, si está contemplada, y es vago, es tremendamente vago. Entonces, también en ese sentido me es difícil contestarte la pregunta si mejoran las pensiones. Yo tiendo a pensar que no. Ahora, por supuesto que si nosotros en este minuto dijéramos todo lo que nosotros como trabajadores cotizamos, la Constitución obliga a que vaya a pagar pensiones, los que todavía no jubilamos vamos a tener que decir, bueno, entonces lo que nosotros cotizamos va a ir a los jubilados. Claro, y ahí uno dice, los jubilados actuales, felices. Sí, claro. ¿Qué pasa con los jubilados más adelante cuando haya cada vez menos trabajadores? Y ese es el problema de un sistema de reparto puro. Su sostenibilidad en el tiempo
queda absolutamente inviable. O sea, con la pirámide, como lo teníamos Por hoy la día. pirámide poblacional. Entonces Claro. esto es un tema que algunas veces yo lo he puesto en columna. A mí me llama mucho la atención sectores que hablan mucho de la sostenibilidad medioambiental, que me parece muy bien, pero en materia de pensiones postulan que todo lo que nosotros estamos cotizando ahora solo puede ir a pagar pensiones actuales, lo que es perfectamente injusto con todas las generaciones jóvenes que se van a encontrar el día de mañana, que cuando ellos jubilen va a haber mucho menos jóvenes que les puedan pagar sus pensiones. No, entonces vamos a tener que subirles mucho la tasa de cotización Vamos, sí. a los futuros jóvenes para que nos paguen a nosotros las pensiones en su momento. En su Entonces, momento, así es, exactamente. porque, y lo voy a decir con números bien Sí. simples, en la situación actual hay aproximadamente 4 trabajadores activos, entre 4 y 5 trabajadores activos por cada jubilado. En 30 años más va a haber como 2. Claro, el cambio ahí es drástico. Es drástico. Y bueno, tal como tú dices, es poco claro el texto. Y cuando el texto es poco claro, uno tiene que irse a revisar un poco la historia y ahí hay que rever tanto lo que está escrito como lo que no se quiso escribir. Así es. Recordemos que hubo algunas propuestas de dejar expresamente dicho que había propiedad sobre la cotización, que no se podía expropiar por parte del Estado. Forma parte de uno de los tantos ítems aclaratorios que presentó. Claro, que era algo que era parte de la herencia y eso se rechazó. Pues entonces Se uno, rechazó. cuando ve lo que se rechazó y lo que queda, quedan legítimas Pero ahora hay dudas. una promesa de que eso se va a incluir. Sí, pero la promesa Pero es duró una poco rato. promesa, claro, que esto es bien curioso porque se hace un acuerdo para reformar la Constitución. El proyecto todavía no está aprobado, pero ya hay un acuerdo para ver cómo la podríamos modificar, que es bien curioso. Pero hay que tener claro que cualquiera de esas modificaciones se aprueba con los mecanismos bastante pétreos que nos deja este proyecto de Constitución. O sea, tiene que tener 2/3, o si no, 4/7 más plebiscito y además consentimiento indígena. Claro. Entonces, Y a contrario censo, la Constitución actual se puede modificar con el último cambio que hubo solamente con 4/7. Solamente O sea, con es mucho más 4/7. simple Es modificar mucho más simple. la actual que modificar la que nos están proponiendo. proyecto, así es. Así es. Ahora, hay otra frase que no sé cómo la interpretas tú. Cuando tú ves en la propuesta que se habla que el sistema de seguridad social va a ser público. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hay queda espacio para las entidades privadas? ¿O no es tan así? Porque uno dice, claro, uno por un lado está la administradora de fondos de pensiones, pero hay varias otras entidades privadas que participan. O sea, está la FC, están las mutuales. Entonces, ¿también quedan en entredicho o no lo ves igual tú? Claro, es que ahí está esa discusión que no hemos podido resolver porque uno lo ve en las cartas del Mercurio y esto es un debate permanente. ¿Qué es lo que es lo público? ¿Es solo lo estatal? Y muchos interpretan que lo público necesariamente es lo estatal y hay otros que plantean que no, esta misma discusión está con la educación. Entonces eso también forma parte de esto que para mí es esta indefinición general que tiene la propuesta constitucional, que habla de un sistema de seguridad social público. Y a mi juicio lo que nosotros tenemos ahora es efectivamente un sistema de seguridad social público que está absolutamente determinado. ¿En qué sentido es público? Que toda la política la determina el sector público. Toda la normativa, las leyes, quiénes participan, cómo participan, quién regula, todo eso en nuestro sistema actual lo hace el sector público y el sistema de seguridad social, como tú bien lo acabas de decir, es mucho más que las pensiones. Está el sistema del subsidio de cesantía, las mutuales, las cajas de compensación, todo el tema de los accidentes del trabajo. O sea, y en todos esos, el sistema que tenemos nosotros ahora, que la verdad que en las pensiones tenemos un problema de bajas pensiones, pero todo lo que es, por ejemplo, el tema del subsidio de cesantía, el funcionamiento es bien bueno, el tema Con de la la ley pandemia se reveló mucho eso, mucha gente que vivió gracias a Así es. la AFC, sin ir más lejos. Y la ley de accidentes del trabajo, las mutuales hacen un trabajo estupendo en que lo que nosotros tenemos es una política pública definida por el Estado, en que los que la gestionan, los que ofrecen el servicio, son agentes privados. Y que en general, y eso se ha demostrado bastante a nivel mundial, la gestión privada suele ser mejor que la gestión pública. Por un tema de incentivos, por una serie de elementos, por un problema a veces de captura. La gestión privada, por ejemplo, de las mutuales, del subsidio de cesantía, de las cajas de compensación, es bien buena, funciona bastante bien. Todo eso lo vamos a tener que desarmar si se aprueba la nueva Constitución, porque vamos a entender que todo lo tiene que hacer el sector público. Claro, esa es una duda importante, que pareciera ser que cuando se redactó eso estaban pensando solo en la AFP.
Solo en la AFP, Pero, efectivamente, a eso pareciera. Pero cuando hablan de seguridad social es mucho más amplio, pues, Es mucho entonces más ahí amplio. las repercusiones pueden ser mucho más complicadas por esa Sí, vía. yo creo que también hay un desconocimiento asusado probablemente también por lo que decías tú, Cecilia, hace un rato respecto a las consignas, ¿no? Que han instalado de alguna manera la sensación de que en Chile, frente a las circunstancias o a las coyunturas de la vida, como la salud, la cesantía, un accidente, la propia vejez, uno prácticamente se tiene que rascar con sus propias uñas. Y yo creo que la pandemia en cierta medida contribuyó a que la gente viera que hay una red de protección social que aparece en los momentos de urgencia. Lo recordábamos recién con el caso de la AFC, cuando se pone encima de la mesa la ley de protección del empleo, la gente pudo recibir su sueldo a través de la AFC y Nos tocó estar ahí en las nos filas tocó ayudando estar en ese allí tema, en sí. más de alguna oportunidad respecto de ese tema. Entonces yo creo que igual la pandemia contribuyó un poco a que la gente se diera cuenta que en efecto el Estado sí aparece, sí está presente en momentos Sí, y a eso súmale apremiantes. que yo creo que durante la pandemia, cuando fueron el tema de los retiros del 10%, este sentido de propiedad de la plata que tenía cada uno en la AFP, porque había mucha gente que pensaba que la plata no estaba. Así es. Y de aquí se dieron cuenta que, más allá de que hayamos estado a favor o en contra de que se aprobase, una vez ya aprobado, se metían a la página respectiva, apretaban el botón y a la semana estaba la plata en su cuenta corriente. Y Se asentó la sensación de propiedad se ahí. asentó. Y yo Sí. creo que ahí cometen un error cuando se hacen las propuestas actualmente, porque las personas ya entendieron que es su plata. Entonces, cuando tú les haces propuestas de que ya no es tu plata, sino que es plata del sistema, es para pagar pensiones de otros y no las tuyas, va contra el sentido de propiedad. Si al final viene de tu esfuerzo, ya sea que cotices que cargo del trabajador o de cargo del empleador, porque ese empleador está pagando porque te tiene contratado a ti. Más allá de que, claro, no te lo descuentan en Es fruto del- es en fruto de la relación liquidación de laboral, sueldo. básicamente. Fruto Claro. del trabajo. Ah, Así es. Así así es. y no sé si será bueno políticamente ir contra lo que las personas te están pidiendo. Si las personas hoy día te están pidiendo que sea propiedad, quieren que sea heredable. El tema de la herencia, claro, no está presente en todos los sistemas a nivel mundial, hay varios que no lo tienen, pero en Chile es algo que existe y hay varias personas que lo reciben vía herencia. Esta semana se comprometieron a que iba a ser heredable. No se lo olvide. Sí, se comprometieron a que sea heredable. Sí, pero a poco después uno de los que firmó dijo de que no lo, de que no lo Bueno, comprometía, eso ya entonces yo no otra sé qué cosa, tanto compromiso es eso. otra cosa. Así es. Y lo otro también que es muy importante aclararlo, realmente hay personas que confunden lo que es la pensión de sobrevivencia con lo que es herencia, que no es lo mismo. Y aprovechemos de aclararlo, o sea, la pensión de sobrevivencia para la cónyuge y para los hijos menores de edad, que reciben una parte de la pensión que tenía la persona que fallece. Pero no todo el mundo tiene cónyuge, hay personas que fallecen estando solteros o viudos y fallecen con los hijos mayores de edad. Po. Y si la plata estaba ahí, pues se fue para el fisco. No suena muy razonable eso. No, no es muy razonable. Yo comparto contigo, Pedro. Yo fui súper contraria a los retiros, creo que generaron un daño enorme, pero generaron un beneficio. Nosotros tenemos en Chile un déficit de educación previsional enorme y en parte ese déficit se explica por el tema que te decía Eugenio, de esta discusión en base a consigna. Efectivamente esto de que la plata no está, no era solo, o sea, la gente lo creía porque muchos lo decían, porque había políticos que lo decían. Entonces, en ese sentido creo que fue un aporte, creo que efectivamente la opinión mayoritaria de las personas ahora favorece que el ahorro, que su esfuerzo de ahorro vaya a sus cuentas. Y un tema bien relevante ahí es que uno puede perfectamente tener al mismo tiempo propiedad de los fondos y solidaridad. El gobierno lo ha planteado como que es imposible, que uno no puede tener propiedad y solidaridad. Es perfectamente posible, de hecho tenemos el pilar solidario, lo acabamos de duplicar. Incluso hay propuestas bien interesantes que yo he visto a nivel técnico, en el propio sistema de capitalización y con las contribuciones, hacer solidaridad intrageneracional sin perder propiedad. Creo que es una alternativa, probablemente no tengamos tiempo para explicarla ahora, pero es perfectamente factible. Entonces yo creo que esta idea de, no, si queremos solidaridad tenemos que ir hacia fondos colectivos, yo creo que no tiene por qué ser así. ¿Y la solidaridad, a tu juicio, tiene que estar sobre el monto que uno cotiza o tiene que financiarse con ingresos generales? ¿Por qué? Porque con un país que tenemos como un 30 y tantos % de informalidad, les cargáis la mata al que trabaja y cotiza. Ese es un punto bien relevante. Desde el punto de vista técnico, el impuesto al trabajo formal está considerado como uno de los impuestos más ineficientes por los efectos que genera en la formalidad, por los incentivos a no formalizarse si es que tengo un impuesto a la formalidad, entonces es mejor con impuestos generales. Y hay un tema que sale poco en la discusión, Pedro y Eugenio, respecto a que siempre se habla de que en Chile hay mucha
informalidad laboral, y es cierto, cerca de un 30% de los trabajadores son informales, pero nosotros también en Chile tenemos informalidad en los empleadores. O sea, en Chile hay 2 millones de trabajadores que trabajan en empresas que de acuerdo al INE tienen menos de 5 trabajadores. ¿Qué son esas empresas de menos de 5 trabajadores? Claro, uno puede pensar a lo mejor son 3 ingenieros que se asociaron y tienen una consultora con altos ingresos, etcétera, pero también uno ve que estamos llenos de negocios informales, puestos que se ponen en la calle. ¿Qué incentivo va a tener si uno pone le dice a esos empleadores, ahora usted tiene que cotizarle un 16% a sus trabajadores? ¿Se van a formalizar esos empleos? Entonces, ahí hay un tema bien relevante. Tenemos que avanzar en Chile, lo decías tú, por la pandemia. Claro, efectivamente en la pandemia los trabajadores formales tuvieron todo el apoyo del sistema de cesantía, pero los informales no. Entonces necesitamos avanzar en formalidad, establecer cotizaciones a fondos colectivos daña los incentivos a formalizarse. Entonces yo creo que este es un tema bien relevante que apoya la idea de que las cotizaciones vayan a las cuentas de los trabajadores para que sean los propios los trabajadores los que le digan a sus empleadores, yo quiero que usted me cotice, y no tengamos el desincentivo a formalizarse. A la vuelta comercial te quiero preguntar algo respecto de eso, porque me quedó dando vuelta una propuesta que sonó en la campaña presidencial y que está basada creo que en China y en España, que es el tema del impuesto al consumo, que podría ir perfectamente bien al tema de pensiones, pero lo vamos a conversar en el siguiente bloque En Simple, la pizarra de Pizarro. Vamos a hacer una pausa, pero antes déjame contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa con nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, a través de Agricultura 92.1, en estreno los días lunes en el canal de YouTube de Agricultura. Estamos con Cecilia Cifuentes, nuestra invitada. La pausa y ya seguimos. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca, cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría, y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APP con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Bueno, seguimos conversando acá junto a Cecilia Cifuentes, nuestra invitada hoy en Simple, la pizarra de Pizarro. Estamos con Pedro Pizarro, por supuesto, como todos los días domingo. Si nos está viendo los días lunes, estamos acá en nuestro estreno en nuestro canal de YouTube a las 21 horas para conversar y comentar respecto de la situación de las pensiones y también de la seguridad social. Con Cecilia, yo le había preguntado esta propuesta, me parece que fue de Ignacio Briones, pero es algo que viene buscándose, empujándose en el extranjero con esta idea a propósito de la informalidad, de generar un porcentaje del consumo, del IVA, para que vaya a pensiones. ¿Te parece viable esa idea? ¿Cuánto eventualmente podría contribuir a mejorar las pensiones fundamentalmente de aquellas personas que cotizan poco porque no están formalizados, digamos? Sí, efectivamente es una idea que planteó Ignacio Briones. A mí en lo personal me gusta harto esa idea, porque de partida desde el punto de vista como pedagógico, porque al final, ¿por qué nosotros tenemos que ahorrar para pensiones? Porque las personas todas tenemos un patrón de ingresos a lo largo de nuestra vida que es distinto a nuestro patrón de consumo. Las personas suelen tener ingresos desde que terminan su estudio hasta que jubilan, en cambio consumimos durante toda la vida, por definición. Entonces, de alguna manera, mientras generamos ingresos, las personas tienen que saber que tienen que ahorrar para su consumo futuro. Entonces, de alguna manera, cuando uno pone una cotización al consumo, es decirle a la persona, mire, usted está consumiendo hoy día porque tiene ingresos, pero acuérdese que va a tener que consumir cuando no tenga ingresos. Entonces, lo que yo le digo es que una parte de lo que está consumiendo lo guarde para ese consumo futuro. Y entonces, si usted hoy día gasta 100 en consumir, yo le voy a decir, no gaste solo 100, 101, y ese 1 yo se lo voy a tomar y se lo voy a guardar para cuando usted no tenga ingreso. Esa es la idea de cotizaciones vía consumo. Efectivamente se puede hacer a través de un tema como el IVA,
Y uno podría decir, vamos a subir a lo mejor el IVA en un punto, pero ese punto adicional no va a ir al Estado, va a ir a su cuenta de ahorro futura para que usted consuma en el futuro. Incluso uno podría pensar y a las personas de bajo ingreso, el Estado se los puede devolver después a través del IVA. La boleta electrónica en este tema puede ser un instrumento que facilita desde el punto de vista técnico que esto se pueda implementar. Todavía nos falta a lo mejor información, implementar en más general la boleta electrónica, pero a mí es una idea que me parece súper interesante. Precisamente por el tema de la informalidad, porque puede ser que haya personas que no cotizan porque trabajan en forma independiente, pero todos consumimos. Entonces, en ese sentido, y ahí uno puede decir el consumo de las personas más jóvenes también puede ir contribuyendo a su propia futura pensión, y mientras más antes uno ahorre, mejor es su pensión. Entonces, en ese sentido también tiene beneficios interesantes, yo creo. Te pregunto respecto de otras dos propuestas que se han escuchado para saber tu opinión. Una, decías recién, empezar a cotizar antes es importante. La ley de la marraqueta, esta de que cuando la persona nace se le abre su cuenta de ahorro y hay un aporte inicial del Estado y eso queda rentando hasta que la persona pensione. ¿Es una buena idea? Ahora, es una buena idea. Y lo otro, obviamente que los efectos se van a ver en 60 o 65 años más, porque tendríamos que implementarlo desde las personas que naciesen de hoy en adelante. Sí. ¿Se podría avanzar ahí? A mí me gusta la idea, pero estableciéndole algunos zanahorias y garrotes en el fondo. O sea, decirle a las personas, ustedes del momento que nace, el Estado le deposita una cantidad, digamos, no sé, 1 millón de pesos, pero usted solo va a tener derecho a eso que se va a ir capitalizando en el tiempo, que a lo mejor en el momento de la jubilación se puede haber convertido, dependiendo de los retornos que tengan, pero entre 10 o 20 millones de pesos, o sea, se puede multiplicar por varias veces. Usted solo va a tener acceso a eso si cotizó durante, no sé, 15 años, por ejemplo. Ya, perfecto. Y en ese sentido, porque nosotros necesitamos incentivar que las personas coticen. Y tiene el otro beneficio de que Chile necesita ahorro. O sea, nosotros tenemos en este minuto una tasa de ahorro que viene cayendo hace una década. Y si un país ahorra menos, invierte menos, se crea menos empleo, los salarios suben menos, entonces aquí hay una contribución adicional, si uno quiere, una externalidad positiva que genera el ahorro de los trabajadores. Yo se lo escuché al propio ministro de Hacienda, lo invité una vez a dar una charla al ESE, y él dijo, Chile necesita el ahorro de los trabajadores. O sea, esto es necesario para el desarrollo económico del país. Tenemos que fomentar ese ahorro. Entonces, a mí me gustan las ideas de esto de decir, el Estado le contribuye a usted, pero usted a su vez ponga su parte y contribuya también a ahorrar. Y te pregunto de otra propuesta que tengo la impresión que no vas a estar tan de acuerdo. A mí me gusta más, pero no es tan técnicamente, pero políticamente sí, que es el tema de los autopréstamos con obligación de devolver con una sobrecotización. Que yo creo que se vio reforzado. Eso lo propuso el Partido de la Gente, me parece. El Partido de la Gente creo que lo vio. Porque en el fondo, claro, después de los retiros las personas, vieron que estaba su plata, pero creo que a nivel de legitimidad te sirve. Cuando la persona puede retirar un porcentaje y te obligan a sobrecotizar para devolver esa plata. ¿Cómo ves eso? Claro, como decimos los economistas, tiene costo y beneficio. El beneficio, y yo creo que es válido, es una idea interesante. Nosotros necesitamos que las personas de alguna manera, tengan incentivo a cotizar y perciban que este ahorro que es tan a largo plazo les genera algunos otros beneficios, y eso lo veo como algo positivo. Tiene como problema el hecho de que nosotros estamos ahorrando poco para pensiones. O sea, es un ahorro insuficiente. Entonces, si le generamos otros destinos, aparte del destino de pensión, dañamos por ese lado. Por eso yo creo que... pierde la rentabilidad eventualmente de la plata que recibe también. Claro. O sea, le veo aspectos positivos y le veo aspectos negativos. Entonces, dependiendo cómo uno los pondere y cómo establezca las reglas para que las personas lo puedan devolver, yo creo que son temas que se pueden estudiar. Pero y aquí, como una idea general, lamentablemente en este tema de pensiones, que yo creo que hay muchas ideas que pueden surgir, el problema es que se contaminan con lo que yo mencionaba antes de las consignas, ojalá recuperáramos en este tema poder hacer discusiones técnicas y de alguna manera pudiéramos decir, mira, tiene esto bueno y esto malo, pero desde una mirada técnica y no política. Sí, porque además, las señales han sido bien contradictorias respecto a este tema, porque hace algunas semanas el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, había anunciado, salió, lo recuerdo en el Diario Financiero,
que el porcentaje, el 6%, va a ir a solidaridad. O sea, eso lo recuerdo claramente. Pasaron 24 horas y el ministro de Hacienda sale diciendo otra cosa. Sí. Entonces, yo recuerdo al propio Larraín diciendo que las administradoras no iban a formar parte del juego de las pensiones hacia el futuro. Entonces, la verdad que las señales han sido contradictorias y eso también contamina un poco el debate, porque uno no sabe en efecto qué es lo que quiere hacer el gobierno, más allá también incluso de la propia discusión constitucional que existe. Bueno, está anunciado que ahora a fines de agosto van a presentar el proyecto. Veremos si es así, yo tengo mis dudas, pero veremos si efectivamente lo presentan a fines de agosto. Y sí, pues hay algunas luces y sombras respecto de cómo viene. O sea, a ver, yo creo que es bueno que aumente la cotización. Es algo que tenemos claridad. Otra cosa es a qué se destina. Nos están diciendo que aparentemente sería no para la pensión de la persona por la cual se cotiza, sino que para el sistema y financiar pensiones. Más o menos en la línea de lo que dice la propuesta constitucional. Se dice que sería todo administrado por un ente público o este 6% nuevo. Se perdería libertad de parte de las personas. ¿Cómo estás viendo tú estas señales de cómo iría la reforma? A ver, yo las veo como señales preocupantes. Habría que partir, y comparto con lo que decía Eugenio, que la verdad que, y tiene que ver con la diversidad que hay dentro del gobierno. O sea, hay opiniones dentro del gobierno que el 6% completo, incluso el 16%, tendría que ir a este ente público, hasta otras posturas más moderadas como la del ministro de Hacienda, que plantea que no, que tiene que necesariamente una parte ir a ahorro y no a solidaridad o a reparto, que en realidad yo le llamo reparto, pero y que necesitamos que una parte vaya a ahorro. Ahora, aquí cuando uno entra al detalle técnico, la verdad es que esto del ente público que va a administrar, pero que van a seguir las AFP administrando el 10% que ya tienen, entonces yo no veo en qué forma esto mejora pensiones. Al revés, veo que esto es duplicar los costos. Nosotros ya tenemos a las administradoras que nos cobran por administrar. Está la discusión si cobran mucho o poco. Las comparaciones internacionales muestran que lo que cobran es razonable, que han generado buenos resultados. La discusión dogmática de ellos pasa porque ellos sostienen que no se puede lucrar con un derecho social. Esa parece ser el dogma que anteponen en el debate. ¿No? Pero eso yo lo veo tan de consigna porque entonces la alimentación, por ejemplo, no podemos tener supermercados porque los supermercados lucran y la alimentación es más básica que la pensión. Entonces yo lo veo bastante, al final aquí el tema es de qué forma logramos tener mejores pensiones, de qué forma entregamos mejor ese derecho social. Y si para que haya buenas rentabilidades y haya incentivos a generar rentabilidades, yo tengo que remunerar a un administrador de fondos, yo no tengo absolutamente ningún problema con eso. O sea, yo necesito que el administrador de fondos trabaje y se esfuerce por generar buenos retornos. Si no lo voy a premiar por eso, no va a contratar a los mejores técnicos en buscar las mejores rentabilidades, simplemente va a decir, ¿para qué voy a gastar si no puedo lucrar? Entonces lo dejo todo en un depósito a plazo que no genera prácticamente nada. Entonces, a mí esto del tema del lucro, me parece, eso sí que ya para mí es consigna hasta decir basta, porque entonces no podríamos tener empresas inmobiliarias, porque ¿cómo vamos a lucrar con la vivienda? No podríamos tener supermercados, no podríamos tener retail, porque ¿cómo van a lucrar con el vestuario, que es una necesidad básica? Entonces, pero precisamente esa es la consigna que de alguna manera se ha puesto en los últimos años. Digamos. Claro, pero yo no esa sí que la creo que es absolutamente en un 2x3, uno decir, ay, es absurdo que tú me digas que no se puede lucrar con un derecho. ¿Cuál es la mejor forma en que se satisface ese derecho? Si es necesario que los que lo satisfacen tengan una remuneración por eso, yo creo que no hay ningún problema. Sí. Ahora, deberíamos seguir con lo que es comisiones por cotizaciones que entran, porque tenemos otros casos a nivel mundial en que las cotizaciones han ido cobrando sobresaldo. Sí. Tenemos la discusión de siempre de que por qué si yo pierdo, la administradora no pierde, que eso no es tan así por el tema del encaje, pero que está la sensación ambiente. ¿Se puede avanzar o es un buen esquema esto que te cobren en el momento de entrar la plata? Nuevamente entraría a decir que cada alternativa tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que es una discusión bien técnica. Efectivamente este sistema de que te cobran no por el saldo administrado, sino que por un porcentaje de tu sueldo, para las personas que ya llevan muchos años cotizados y que tienen un fondo bien alto, al final resulta que el cobro que les hacen es muy bajo, pero para una persona que recién entra a la fuerza laboral, que no tiene ningún fondo acumulado, pareciera que es alto. Entonces uno podría irse a un sistema más mixto, creo yo, se puede estudiar. Ahora, si solo se cobra por saldo administrado, nadie tendría interés
en atender a las personas que recién empiezan a trabajar, porque no tendría cómo cobrarlo. Claro. Entonces, ahí uno tiene que buscar un sistema que permita que las administradoras quieran administrarle tanto a la persona que tiene ingresos altos y estén dispuestos a hacerlo. Entonces, yo creo que se puede avanzar hacia un sistema más mixto de cobro. El APB, por ejemplo, en el APB a ti te cobran por el saldo. Entonces, ahí y este es un tema que ojalá se sacara del ámbito más político y se discutiera, bueno, qué es mejor, qué resulta más justo, qué genera mejores incentivos. En ese ámbito yo creo que uno debería discutir el tema de la comisión. Así es. Y también cuando hablábamos del tema de este ente público, estuvo en algún momento y sigue estando vigente la idea esta de la AFP estatal. Ahora, si tú mantienes la libertad en el trabajador, en el cotizante, si quiere tener su plata en una AFP pública, estatal u otra entidad, con las mismas reglas del juego, obviamente, podría ser o no, y mejoramos la oferta, y si yo quiero que mi plata me la administre el Estado y la invierta el Estado, bueno, la rentabilidad que obtenga es para pensión mía. En Australia hay una infinidad de fondos para poder invertir, digamos, hay fondos de distinta naturaleza, fondos verdes, ese tipo de cosas. Ahora, en la medida que tú mantengas la libertad, claro, si tú te obligas a que todo el mundo tiene que ir al ente público es distinto, porque ahí ya no perdiste tu libertad de hacerlo. Pero si mantengo la libertad, ¿podría reflotarse esa idea? Sí, yo creo que se podría reflotar. Tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, hay un tema, y también esto es un poco más técnico, por razones bastante evidentes, una AFP no puede invertir en papeles del dueño de la AFP, porque hay un conflicto de interés. Con los bonos del Estado. Claro, entonces hay un problema con los bonos del Estado. O sea, las AFP, por definición, todas invierten en instrumentos que son del Estado, porque son instrumentos libres de riesgo. O sea, son instrumentos que tienen una buena combinación de rentabilidad y riesgo, y por lo tanto en todas las carteras de las AFP actuales hay papeles del Estado. O sea, al final todos los que ahorramos de alguna forma ahorramos en instrumentos del Estado a través de nuestras AFP. ¿Qué pasa con una AFP estatal? Entonces ahí uno tendría que generarle una excepción a la AFP, porque obviamente la AFP estatal también va a decir yo tengo que invertir en instrumentos del Estado, pero es su dueño. Entonces se generan algunos problemas de ese tipo. Son más técnicos, yo creo que son perfectamente solucionables a lo mejor. Pero creo que sí, que es una alternativa a estudiar. Es legítimo que una persona diga, yo no quiero que mi ahorro lo administre un privado, yo prefiero al Estado. Yo creo que es legítimo. Así es. Puede ser. Oiga, se me fue volando el programa y la verdad que yo creo que hemos ido aclarando muchísimas dudas, hemos conversado respecto de lo que hay y lo que eventualmente puede haber, así que yo desde ya quiero agradecerte profundamente, Cecilia Cifuentes, nuestra invitada hoy, que nos hayas acompañado en Simple la Pizarra de Pizarro para conversar de este tema que a la gente le preocupa tanto. Yo agradezco mucho la invitación porque, bueno, yo soy académica, profesora, me encanta enseñar y creo que este es un tema en el que nos falta más conocimiento para tener buenas políticas públicas, así que muy agradecida. No, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros, bueno, la idea nuestra es esta, poder conversar, poder ir acercando los temas para que las personas puedan ir haciendo su propia opinión, pero con la información sobre la mesa. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, Cecilia. Exactamente. Y nosotros nos vamos, Pedro, nos reencontramos como siempre el próximo día domingo, ya lo saben, 9 de la mañana aquí en Agricultura 92.1, con estreno a las 21 horas el día lunes en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Han sido muy amables, muchas gracias, sean felices, que tengan una linda semana. Chao a todos. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado.